Hola a todos en sus casas, estamos acá nuevamente reunidos para una nueva sesión de Hablando de Cactus, este podcast, este video, esta entrevista que hacemos todas las semanas con algunos de nuestros amigos, nuestros conocidos que se manejan harto en el mundo de los cactus. ¿Ya? Tuvimos el primer capítulo del pescado marino, Juan Pablo Acosta, la semana pasada estuvo el señor Sergio de la Cuadra, y siguiendo en esta línea de grandes invitados tenemos a un gran amigo personal también, un gran cultivador, un gran amante de los cactus, de los animales, de la educación, porque es profe también, de las plantas. Le damos la bienvenida a un amigo, Víctor Rubio, alias El Vito. Muchas gracias, Marcelo, por tenerme acá. La verdad, he visto los dos programas ya y es grato escuchar al menos una charla que se hace muy familiar, pues, con gente muy querida, los que han estado. Bueno, tú obviamente, un amigo cercano, vivimos juntos una temporada, ahí compartiendo peripecias. Sí, pues. Es de verdad grato verte en este formato podcast o video YouTube, ¿no es cierto? La verdad se agradece mucho esta charla, sobre todo en cuarentena, que yo por lo menos, mi realidad es trabajar de profe, teletrabajo, y la verdad apesta un poco la situación. Es bien compleja. Sí, pues ha sido complejo para todos de alguna manera. Yo creo que esta situación de pandemia tiene demasiadas aristas que ni siquiera son visibles para todas las personas. Pues entonces las problemáticas que le generan a uno pueden ser otro tipo de problemáticas en otras personas, pero al final todos estamos bajo una tensión, con un problema constante, un agobio de distintas cosas, y a lo mejor, claro, este espacio de hablar de algo que realmente nos gusta y que nos apasiona puede ser como una válvula de escape para esta situación. Seguramente, o sea, es una salida de la rutina, pensando en que uno trabaja. Si bien es cierto, el Zoom para mí es algo de trabajo, pero sí te saca la mente que estás hablando de otros temas, que está en el fondo con la tranquilidad de estar hablando de un hobby o de un cariño que uno desarrolló en algún momento y que ha llevado muchas historias también. Sí, pues a mí esta idea me nació a mí también con una especie como de válvula, como de hacer cosas, de estar haciendo cosas para mantenerse ocupado, porque yo también tengo que hacer mi teletrabajo, mi trabajo como con la música también, que yo me dedico, soy profe de música y aparte hago música, las plantas, pero también hay que seguir buscando cosas que te ayuden a distraerte un poco. Mira, aquí se ha ido armando el programa, tratamos de mejorar técnicamente, tratamos de arreglar las cosas, se hace lo hago con mucho cariño, y yo sé que las personas que son invitadas también dan lo mejor de sí en esta entrevista, ¿ya? La idea es que sea un espacio de distracción, que sea educativo también, ya que podamos aprender algunas cosas. Y eso es bonito porque varias personas me han dicho, oye, ¿sabéis que escuché el programa y aprendí esto otro? Entonces eso también le da otra visión al programa. Tenemos una pregunta de inicio para todos los invitados, y es la siguiente. ¿Cómo llegas tú al mundo de los cactus, de las plantas? ¿Cómo llego yo? Voy a contrastar la visión de Sergio y de Pescado de los capítulos anteriores, porque yo no tenía que ver con las plantas hasta mis 20 años, que es cuando me picó el bichito de los cactus, y de ahí hasta ahora no me ha soltado. La verdad, nunca le presté atención mayormente a las plantas, no le presté atención mucho menos a los cactus. Conocía así las tunas, por ejemplo, los San Pedro, por vista, pero no tenía una noción de que me gustaran, mucho menos de cultivarlos. Yo quizás las plantas las veía algo como que tenía mi mamá, que tenían mis tías, no tenía un contacto muy cercano ahí con el mundo de las plantas. Entonces para mí fue todo nuevo, todo el hecho de meter las manos a la tierra fue nuevo, el hecho de conocer nombres científicos de plantas fue nuevo, ya después con el tiempo el uso de propagación por semilla, aprender a injertar, microinjertar, bajar de injerto, todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, ha sido
un poco de manera autodidacta, pero sería injusto dejar fuera a toda la gente que ha ido enseñando, puta, tú mismo, ha ido aprendiendo paralelamente conmigo. Yo creo que ambos nos hemos enseñado cosas. Si vemos en los ejemplos de las personas, ¿no es cierto? Está Pescado, que también fue un precursor o una persona que en el fondo le entregó a muchos las herramientas para moverse en este tema de los cactus, en el cultivo de los cactus, porque es como un mundillo aparte, creo yo. Ahí hay una variación importante. Ahora, ¿cómo partí exactamente? La historia tiene que ver con la quinta región, paradójicamente una región que tiene a mucha gente envuelta en el tema de los cactus, viveristas y todo, grandes amigos también muchos, y en una visita que hice por el día, no sé, como una mini vacación, me acerqué a un centro como de artesanía que estaba al lado del Hotel O'Higgins. Y ahí vendían, no sé, distintos productos que habían hecho mujeres de la zona y más con la idea de ayudar a estas mujeres que con comprar algo. Me encariñé ahí, vi que estaba más o menos un precio barato, porque la verdad no todo era muy barato. Y como por 5 lucas me compré un arreglo que traía como 3 o 4 plantitas, cactus, y una suculenta. Las cuales, por supuesto, con el tiempo se me murieron porque yo tenía cero conocimiento. Además venían en una cerámica sin hoyo, sin nada. Entonces, si yo después, si bien es cierto, las separé y como que las hice vivir un tiempo, ya después fueron plantas que yo no les tomé mayor peso porque fueron compradas. Ya después, al poco tiempo, empecé a tener plantas propias y ahí, obviamente, mi apreciación por otras plantas, si bien es cierto, no dejaron de ser plantas interesantes, tenía menor valor sentimental para mí, como que me enfoqué netamente en lo que cultivaba. Entonces esa es más o menos la historia de cómo ingreso. Ahora, ahí me pasó que conocí un mundo muy vasto. Acá en Chile, yo, en mis vecinos, la gente cercana a mí, en mi vida diaria y real, no tenía nadie que tuviera cactus en colección, pensando. Mi tía tenía un par, mi mamá tenía 1 o 2. Entonces el internet para mí fue la plataforma que, una, me permitió ver plantas que antes no existían en Chile, hoy en día ya muchas existen, o algunas las hemos traído nosotros, las hemos hecho de semillas, pero pensándolo, conocí, ¿no es cierto?, formas, texturas, colores que no eran lo común de los cactus. Uno ve los cactus y piensa en algo verde, con espinas, y de repente hay mucho más a lo que uno conoce como el tipo que, por ejemplo, en un cerro, un quisco, ¿no es cierto? Esa es la visión que tiene uno. Pero se puede decir entonces que desde esa compra tú te empezás a meter como a la cosa de coleccionar, o sea, el vecino que tiene, le pedí una plantita a la tía, empezáis como por eso, ¿no? En un principio yo te diría los primeros meses tiene que ver netamente con patillas, o sea, como te digo, a mi tía que tenía, obviamente le pedí un par y me los regaló, a mi mamá que tenía uno también le saqué un hijito y me lo puse ya en mi macetero porque era mi planta, no la de mi mamá, ¿cachai? Entonces empecé a separarme, empecé a comprar y yo creo que ahí es donde parte el tema, porque tuve la suerte de que yo trabajaba en el Hyatt, en Las Condes, entonces me tocaba ir a Mapocho a tomar una micro. Y ahí en Mapocho, en Artesanos con Independencia, estaba afuera del INP, donde se pagaban las viejitas, una señora que vendía cactus. Y eso me quedaba muy cerca de la micro. Entonces empecé a pasar ahí a comprar, a hacerme un cliente habitual. Plantas, no sé, pues de 2.000, 3.000 pesos, que eran, si tú lo miráis hoy en día, eran mamilarias, notocactus, de los más comunes, pensando. ¿Cachai? Pero me empezó a picar el bichito y la señora que vendía, que era Evelyn, que a muchos la conocieron, no me acuerdo el apellido, se empezó a fascinar porque yo conocía los nombres. Entonces ella los cultivaba por años, pero no tenía el bichito este que me había picado a mí, de conocer las plantas y decir, oye, ya este es otro, es distinto, este se diferencia por este tipo de cosas, mira la flor de este así, este asá. Entonces empezamos a tener una conversación bastante amena. Y yo ya me hice más que nada amigo que cliente. Yo muchas veces no le compraba, estaba ahí ayudándola a atender. Llegaban las señoras que decían, no, yo las tengo todas. Y yo, onda, no señora, esto igual es rara. Pero bueno, eso es como algo muy común en el mundo de los cactus y las plantas.
Entonces resultó que en una de estas pasadas a ver a Evelyn, tuve la suerte y la oportunidad de conocer a otro amigo en común, a Martin Fisher, Ahí que lo era conociste. sí, en la calle, ahí en el mismo puesto de Evelyn. Él la conocía hacía tiempo también, creo que la compraba y seguramente la conocía también como persona, y coincidimos, un día estábamos ahí, yo no sé si él llegó y yo estaba o viceversa, y dos personas jóvenes más o menos de la misma edad, y los dos como hablando fluidos de nombres científicos de plantas y cosas, entonces era como, wow. La señora cachó que se formó buena onda, empezamos a conversar y Martín me comenta que él estaba en un foro, que había un apartado chileno y que justamente habían hecho una junta, que esa fue la primera junta del grupo de chilenos del Suculentas. Y yo Bueno, participé en la segunda. En el fondo, Martín me dio esto, tiene que haber sido septiembre, y la primera junta yo fui en octubre. Y ahí, pucha, conocí un mundo de gente y personas, ¿no es cierto?, que llevaban mucho tiempo, algunos muy, muy gratos de conocer, que te ayudaban y te querían enseñar. Y, pucha, yo creo que ahí es donde uno gestó todo este amor por las plantas, ¿no es cierto?, porque fueron años muy importantes de aprendizaje, de cultivo, como te digo, de partir de cosas de semilla importada, porque la primera vez que compré semilla acá en Chile, en ese tiempo todo por internet, ¿no es cierto?, una señora de Antofagasta que me dijo que no me recomendaba las chilenas porque eran difíciles de semilla. Y yo, bueno, como ella me dijo, yo le creí, en el fondo no tenía un conocimiento real. Entonces ahora con el tiempo pienso, podría haber quizás cultivado también chilenas, pero me dejé llevar por lo que decía gente que a lo mejor no tiene el conocimiento, hablan mucho, pero es su propia experiencia y piensan que porque les costó a ellos es difícil o no se puede. claro. Entonces por ahí va mi inicio, y yo creo que por lo mismo también me caracterizaba por tratar de siempre cultivar mis propias plantas, de propagarlas en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, injertar la mayoría de las cosas, y eso creo que se lo debo a cómo aprendí. Justo entré en el momento de gestación de un grupo importante de cultivadores y gente que en el fondo se ha ido dedicando no solo a las plantas como un tema de vida, de hobby, sino que algunos incluso a vivir de ello. Mira, ahí hay un quiebre importante que también lo puedo hablar de mi experiencia, que yo también, como el Víctor, partí de esta cosa de comprar las plantitas, juntar, y de repente te vas dando cuenta de que ya como que en todos lados están las mismas plantas, porque son estas plantas que son de fácil reproducción, porque son por esqueje, o las patillas, como decía el Víctor hace un rato. Claro. Entonces de repente ya abarcáis como todo lo que hay y no encontráis más. Po. Pero hay un punto, yo creo que hay un punto de quiebre, porque uno también siento yo que en ese tiempo está con las cosas de tener las plantas y quiere tener flor y quiere tener plantas grandes y cree que todas las plantas son gigantes y que van a crecer y todo eso, y como que estáis apurado, así como que no tenéis paciencia, ¿cachai? Como que queréis las plantas ya grandes, florecidas, que den semilla y todo eso, pero creo que, bueno, tú hablás de otra persona, le vamos a mandar el mensaje a Martin Fischer, que también lo vamos a citar a esta conversación porque él tiene mucho que hablar, es una persona muy capo en algunas especies. Queremos saber algo de eso. Muchos años. Sí, muchos años. Y son personas jóvenes, ya son personas jóvenes, al lado mío son personas bastante jóvenes. Entonces, hay un momento, y siento yo que hay un clic en que tú ya no te importa eso de esperar, ¿cachai? Y pasáis a la semilla. Yo creo que eso tiene que ver mucho, porque en esos años, como decía Víctor, se gestó este grupo de amigos a través de foros, antes que se masificara el Facebook y todo eso. Habían foros especializados en plantas donde nos juntábamos a conversar y compartíamos nuestras experiencias, que lamentablemente se perdió, se los comió, las redes sociales se comieron estos grupos, ¿ya? Era un lugar, se podría decir, medio científico, donde nos juntábamos y uno estaba horas metido ahí, esperando posteos y fotos y cosas así, y aparte que era súper poco amigable el foro, porque no era así como en Facebook que colocáis una foto y la subís, sino que teníais que alojarla, el dato técnico, en otro servidor, de ahí sacar el link, colocarlo, revisar el post, era así. En mi caso particular eso fue bueno. El hecho de, por ejemplo, yo usaba Picasa, que era el medio de Google que tenía, ¿no fue cierto?, para subir fotos y alojarla online. Y eso me permitió conocer gente que me llevó en el fondo a traer plantas y semillas de afuera, por lo mismo que hablábamos. Cuando tú veías a tu alrededor en tu vida real,
veía ahí Echinopsis, Mamilaria, alguna chilena, y no mucho más. Si lo piensas, incluso las suculentas que hoy en día se ven eran raras o inexistentes incluso en cultivo acá en Chile, o muy poca gente las manejaba. Entonces yo miraba a mi alrededor y claro, tú ves cosas que son llamativas, que son bonitas, que te generan este gusto, pero después tienes un contraste en internet de plantas que no estaban, efectivamente muchas de ellas son generadas a partir de esa época en que nosotros empezamos a cultivarla, a traer cultivares, mucha gente yo sé que partió pero muy incipientemente y esto fue un grupo de personas, entonces generó un crecimiento yo creo mucho más masivo en términos numéricos de plantas. Y como te decía, por Picasa fue que yo conocí a Sandro Micallef, por ejemplo, a Johan Parent, que fueron personas que fueron los que me vendieron las primeras semillas, en el fondo, de cultivar y un poco lo que vamos a ver en lo que yo hago de plantas, ¿cachai? Entonces, tenía su desventaja el foro, pero también tenía una gran ventaja en lo que te menciono. Sí, pues también el hecho de Picasa, ¿cierto? Porque podías ver los álbumes de otros locos, nos dimos cuenta de que nosotros estábamos como en pañales, porque en Europa, en Tailandia, en Japón, no sé, en esos lados, los locos llevaban, siendo que los cactus son originarios de América, ¿cierto? Los locos en Europa tenían más plantas que nosotros, tenían plantas que incluso a lo mejor ya no estaban en hábitat acá, ni en la gente, y las tenían ellos, pues. Esto pasa también a nivel de otras cosas, pues, o sea, que hayan moai, que hayan cosas de distintas etnias en Europa que casi no hay o son contadas en los lugares originales, es algo que no pasa solo en el arte, sino que también en las plantas. Copiapoa, colecciones espectaculares de copiapoa en Italia, en muchos lados, y en Europa en general, que se fueron antes de que hubieran regulaciones, entonces son plantas invaluables si tú lo pensáis, pues, o sea, llevarse una copiapoa de 100 años y la gente la tiene allá, claro, ahora llevan harto años en las colecciones allá y es muy respetable también el trabajo de conservación que se hace, pero no partió en el base del saqueo del hábitat y el saqueo que se ha hecho yo creo en América y en África, claro, y en varios lados. Tiene ya otro tema. Tiene su cosa social, sí, bueno, para los que vieron el capítulo anterior, Sergio hablaba que era una práctica que se llevaba a cabo todavía, que son estas expediciones de europeos, ¿cierto? Que vienen, no sé si podría decir a saquear, pero sí viene mucha gente a sacar más semillas de las que va a cultivar para hacer un comercio de semillas en Europa. Pero claro, volviendo al tema que hablábamos un rato, sí, pues luego está muy avanzado, hay gente que es muy valorable en el estudio de las plantas, pero también hay una contraparte de gente que es más inescrupulosa, ¿cierto? Y que también se ha dedicado a hacer otras cosas respecto de las plantas. Mira, estamos entrando a un tema que es súper importante, creo yo, y creo que va a ser como un eje central de la entrevista al Víctor. ¿Ya? Víctor tiene un conocimiento muy vasto en cultivo, ¿ya? Yo que lo conozco bien de cerca, le ha hecho todo, así, le ha hecho todo lo que ha podido, ¿ya? Porque cuando uno empieza con esto de los cactus, y para la gente que está empezando, a lo mejor uno quiere como tenerlos todos, como decía, y mucha gente dice, los tengo todos. De repente te dais cuenta de que son muchos, son miles, son millones, y no podís tenerlos todos, ¿cachai? Y también depende de cómo es el lugar donde vivís tú, la gente se queda sin espacio, que llega el frío, que esto, que lo otro. Entonces al final con el año las personas se van como, va como decantando esta cosa gigante, va cayendo en un embudo y ya al final como que te vas especializando en algunas cosas, ¿ya? Y aparte es por lo que te gusta. Víctor es una persona que yo por lo que lo conozco partió con esta cosa de los cultivares de los astrofitos. Los astrofitos, para los que no saben, son unas especies que son originarias de México, que tienen varias subespecies y que son bastante llamativas a la vista. A la gente le entra mucho o las flores o la forma de la planta. Entonces uno está acostumbrado como al cactus columnar con espinas, pero de repente encontrar con un cactus que tiene una forma de estrella, ¿cierto? Que no tiene espinas, y es como los primeros que te llaman la atención cuando uno parte, cuando uno ve un Astrophytum myrostigma, ¿cierto? Y lo ve así, que hay loco, porque esta cuestión, ¿qué cosa es, po? ¿Cachai? Es una mezcla rara entre asombro e incredulidad, porque en el fondo es una planta,
tú veis saliendo de la tierra una cuestión que es gris o blanca y no tiene espina, ¿cachai? O sea, es un cactus pero no tiene espina, un cactus pero no es verde, tiene una pseudo rugosidad en la piel que tú puedes tocar. La gente, yo hoy en día no toco mis plantas, como que es muy raro que las toque, pero uno cuando parte sobre todo es como muy de tocarlas, incluso hay gente que las toca muy fuerte y le saca parte de los pelitos, ¿no es cierto?, que tiene la piel de muchos miriostigmas, y eso tiene que ver también con cómo uno se va interiorizando con la planta, cómo uno la va conociendo, y también, bueno, en el trato que uno le va dando, porque mucha gente las cultiva y las tiene ahí nomás de bonito, y otra gente está pegada todo el día mirándola y se da cuenta, no sé, creció un poquito o se puso un poquito roja, parece que la está afectando la exposición solar. Hay gente que está muy atenta a sus plantas y también hay gente que las tiene ahí un poco olvidadas, lo cual no es un juicio de valor porque ambas son opciones, ¿no es cierto?, de cómo cultivar. Sí, pues. Entonces, mira, con Víctor y bueno, con todos los invitados que hemos tenido, podríamos hablar 3 días de cosas y no parar así, ¿ya? Entonces, la idea mía es enfocar a los invitados a algunos temas y en el futuro volver a invitarlos para hablar de otros temas, pues, sin dejar de lado de que saben mucho. O sea, Víctor es una persona que hace unos años atrás se metió mucho también en el hábitat acá en Chile, viajó mucho con otros amigos, ¿cierto?, al norte, a ver plantas en hábitat, a colectar semillas. Ahí tiene una copia boa su cuadro acá. Tiene muchas plantas chilenas muy lindas, ¿cierto?, en cultivo de él. Pero en esta oportunidad la invitación tiene que ver para que hablemos un poco de esta rama de plantas mexicanas que son los Astrophytum. Hace un rato tú decías que, claro, con el ingreso a Picasa y todo eso, conocí a Sandro Mikalev, que es uno de los cultivadores, ¿cierto?, de Astrophytum muy avanzado, y así hay un montón de gente. Se puede nombrar al de Star Astrophytum, Román Pavlica, no sé quién más se puede nombrar. No, pero hay mucha gente en Europa, la verdad es que hay mucho. Ahora, pensando de esa época, Daniel Mongiat, que es administrador de Cactus Cultivars, ¿no es cierto? Román Pavlica, que tú lo mencionabas, Sandro Mikalev, David Cross, Johan Parent, que eran gente entre Italia, Malta, Francia, que al menos a mí me marcaron en un principio porque fueron las primeras plantas que yo tengo, que hoy en día son las madres de mi cultura. Y ahí hay una anécdota que podemos a lo mejor comentar con Víctor. Nosotros partimos muy cercanos en esta cosa de las plantas, ya muy cercanos, como, bueno, él es más joven que yo, pero partimos como a la par en esta cosa. Entonces partió toda esta historia de empezar a buscar semillas por internet y cómo traerlas. Ahí tú conocí, claro. ahí recién esos años que estamos hablando, 2008, algo así debe ser, unos 12 años atrás. Yo personalmente 2010 parto. Entonces, todo lo mío es desde 2010 en adelante. Yo creo que partió en 2008 comprando una semilla en Argentina, que me vendieron unas mugres, ¿sí? Pero la cosa es que empezás a enterarte de cosas que no sabías, como que existe una plataforma que se llama PayPal y que podías ingresarle plata y mandar plata a través de internet. Claro, y que tenías que tener tarjeta de crédito y andar consiguiéndote. Tenés que conseguirse una tarjeta, pagarla, esperar de que el SAC te pueda parar la semilla, ¿cierto? Entonces viene toda una odisea para poder tener esas, ni siquiera las plantas, sino que las semillas para tener las plantas que tú ves en las fotos. Y confiar en estas personas que recién estás conociendo y que te dicen, mira, yo te estoy mandando semillas de esta planta. Y claro, tú vayas a sembrar, vayas a injertar la planta, pero para verla de esa forma van a pasar varios años, entonces tenés que confiar así a largos años de que luego te vendió las semillas, porque pasa también que de repente te puedan mandar semillas que no son lo que era, y no te vayas a dar cuenta en años. No solo eso, sino que cabe destacar lo que mencioné ya en un principio, sin conocimiento. Entonces es como partir manejando un auto con un auto, no sé, de la alta gama, ¿cachai? Porque mis primeras semillas, a lo mejor, como te mencioné, fueron con una señora de Antofagasta, pero me habrán germinado 1 o 2, entonces ya después comprando semillas en el extranjero, a precio igual, cabe destacar que es caro, o sea, €1, 2 semillas, 1 semilla en algunos casos, dependiendo de la variedad de cultivar que uno estuviera comprando. El envío, que era otro
otro gasto más, claro, y la espera, ¿cachai? Porque no era un tema que te fuera a llegar, ponte tú, si lo compras en Antofagasta, se demorará con unas semanas, en el peor de los casos, pero te llega. Estamos hablando acá de un mes de espera por lo bajo. Ojalá que el vendedor sea serio y le haya puesto burbuja, ¿no es cierto?, al sobre, porque si no te llegan machacadas y no hay nada que hacer, pues no te van a germinar. Entonces es todo un tema que nosotros aprendimos un poco, y yo también lo cuestiono harto, de ignorante muchas veces. Yo pienso, perdí una cantidad de plantas pero es impresionante. O sea, si yo pienso, si mi cultivo ahora es bonito, es de admirar, digo, puta, si tuviera la mitad de las plantas que maté por ignorante, no sé, variegatos cultivares que eran variegados en 2010, que tendría plantas de 10 años, o sea, así, ¿cachai? Plantas injertadas grandes que serían grandes madres, y yo no, pues eso murió, tuve que partir de cero más de una vez, porque claro, el aprender y el cambiar de estatus, por ejemplo, ya aprendí a cultivar en la casa de mis papás, en las condiciones que podía darle en la casa de mis papás. Después me cambié de casa a vivir solo y tuve que aprender, muchas se murieron en ese cambio, ¿no es cierto?, a las condiciones que le podía dar cuando viví solo. Eso fue en Copiapó, después me moví de nuevo, entonces ya de un tiempo a esta parte puedo decir que mi cultivo se estabiliza y de ahí uno saca plantas ya como de una manera más consistente. Pero por los primeros años para mí por lo menos fueron de mucha pérdida, entonces también el haber sido ignorante en el tema, neófito, y ir aprendiendo sobre la marcha me jugó muy en contra en ese sentido. Ahí hay un tema, el hecho de repente, como decía hace un rato, hay gente que da consejos y habla de cosas desde su punto de vista o desde su praxis, y resulta de que todos son distintas, pues. Sí. Tú puedes vivir al lado de otra persona y tener un cultivo de cactus, pero igual son condiciones distintas, pues, ¿sí? Va en el sustrato, va en el agua, en el tipo de maceta, en la luminosidad, no sé, pues. Entonces, igual... La luz del patio, todo. Claro, entonces hay que ser igual prudente a la hora de dar consejos, porque hay mucha gente que dice que las plantas, que los cactus se riegan todo igual y que viven todos en una parte donde no hay árboles, donde no llueve y no pasa nada, o sea, son totalmente... No requieren agua. Claro, y eso es lo que te incita a que tú tenés que empezar a estudiar, pues. Tenés que empezar a leer. Ahí es donde yo creo que es más valorable el hecho de cómo partimos nosotros y el grupo de gente que se ha mencionado más de una oportunidad en tu programa, que éramos varios partiendo. Entonces, que eso motiva, porque si tú ves, oye, este loco pudo en Maipú, yo vivía en La Granja, oye, yo también puedo, un amigo de Quilpué también pudo, este loco de acá, te va generando una sensación de motivación grupal, ¿no es cierto?, que es buena, y a la vez de experimentación grupal, que yo creo que ahí va lo científico que tú mencionabas del foro. Oye, lo hice así, me resultó. Oye, yo probé de esta manera, a mí también me resultó. Ah, entonces se puede más de una manera. ¡Pum! Y esa creación de conocimiento yo creo que es súper valiosa por eso. Por ejemplo, yo me acuerdo tú enraizando en agua, cuando los viejos estandartes decían, no, es imposible, ¿cómo? El cactus se pudre. Y de repente tú miráis, por decirte un ejemplo, ¿no es cierto? Te pasa que tú lo lográis y después decís, puta, y decían que no se podía, y a lo mejor no es que tú seas bacán y lo pudiste hacer, sino que te atreviste a hacerlo nomás, ¿cachai? Claro. Porque al que se le murió la vez, nunca más lo va a hacer, y quedó con esa experiencia pensando que no se puede. Pero de repente cuando uno, esa es la otra parte buena de la ignorancia, no sabía y que no se podía, entonces lo hiciste nomás. Sí, pues esa oleada de personas que habla Víctor. Bueno, somos, para gente que no nos conoce, somos un grupo de amigos de muchos años que partimos hace hartos años en estos foros, y que todos estos invitados que hemos tenido tienen que ver con esos foros, ¿cierto? Y como decía Sergio en el capítulo anterior, es bacán porque los cactus lograron una amistad con un montón de personas que a lo mejor nunca se hubieran topado en la vida, pues. Donde hay, no sé, pues hay estudiantes, profesores, médicos, agrónomos, biólogos, de todo, dueñas de casa. Era un grupo muy variado, y claro, rompimos estos mitos en esa época por ignorancia a lo mejor, o por atreverse a hacer cosas, porque empezamos a darnos cuenta de que
de que este mundo de los cactus no era homogéneo, o sea, no era todo igual, porque que podían haber, o de repente un amigo tenía una idea y otro se le ocurría otra sobre la misma. Yo me acuerdo en esa época que el Juan Pablo Acosta con Florencia, en ese inventario que tenían estas cúpulas como con luces. Tenía un espacio muy grande y yo me acuerdo que yo compré estas planchas de Plumavit y hice una caja y le puse la ampolleta adentro y empecé a probar ahí y de repente empecé a tener súper buenos resultados, basado en la idea que tenían los chiquillos. Yo creo que eso es, bueno, lo hemos ya mencionado y destacado, pero también tiene que ver con la personalidad de las personas. O sea, hay gente que estaba en el grupo, que partió con nosotros y no tenía el mismo ímpetu, la misma curiosidad de intentar cosas, sino que más bien tenían una visión más cómoda y que también es valorable, de no esperar a que a lo mejor el otro lo cultive y yo se lo compro. ¿Cachai? Porque también hay que ver que todos tienen las mismas aptitudes y actitudes frente a las plantas. Claro. Bueno, retomemos el tema de las plantas y del cultivo. Como les decía yo, el Víctor, bueno, es capísimo en un montón de áreas del cultivo, ya con los años se ha ido especializando, plantas chilenas. Ahora último yo vi que se metió en algo que no lo veía antes, que eran las suculentas, entonces ya está metido como en la echeveria, que en los adromichos, ya le va agarrando el bicho por otro lado. Pero nos vamos a centrar hoy día en el cultivo de plantas, de lo que hablábamos un rato, que tiene que ver con estas plantas mexicanas que son los Astrophytum. Estas plantas existen en su hábitat, ¿cierto? Son bastante raras para los que recién están entrando. Tiene una gama de subespecies igual grande, ¿ya? Pero con los años, las personas, los cultivadores han ido seleccionando, ¿ya? Seleccionando tipos, cruzando tipos. Hablábamos en el capítulo pasado de la polinización cruzada de plantas. Entonces van apareciendo cosas extrañas, las van aislando, las vuelven a cruzar y empiezan a hacer cultivares, se podría decir. Ya empiezan a elegir estas plantas raras, las empiezan a cultivar, las empiezan a reproducir y se van creando una especie de como subespecies, pero que son creadas por la manipulación de uno. Entonces voy a compartir pantalla ahora y vamos a tener una clase magistral con Víctor para toda esta gente que le gusta los Astrophytum. Bueno, y este programa también es escuchado por Spotify, así que no van a poder ver las imágenes, pero vamos a tratar de ser bastante gráfico respecto de cada planta que nos va a hablar Víctor, y de ahí también lo pueden googlear, buscar los que les interesa este género. Es un género, yo creo que Astrophytum es el género que más le gusta a la gente. El más llamativo, creo yo, por el que todos se van. Tiene uno de los más variables. Sí, de los más publicitados, creo yo, de los más comerciales. Creo que el que va en los primeros. No sé si compartís conmigo eso. Mira, yo creo que Astrophytum además es muy, muy noble, en el sentido que una planta adulta florece bastante. Si uno los poliniza y cuida en el fondo la planta adulta, puede tener una madre muy, muy prolífera. Entonces también por ahí pasa el tema de la popularidad. Por ejemplo, Ariocarpus no tiene esa como facilidad porque florece menos, se demora mucho más que un Astrophytum en dar semilla. Entonces sí, ahí también hay un tema de reproducción y propagación que lo hace un poco más difícil y quizás por lo mismo un poco más raro. Se demora en entregar las semillas. Que mencionaste también tú en un principio, o sea, las plantas más comunes. Las plantas más comunes rápidamente uno las puede quejar, son rápidas de enraizar, en cambio con plantas cultivares de Astrophytum y Ariocarpus de repente cuesta bastante. Ahora para responder y tomar la idea que mencionaste, ¿no es cierto? Quiero partir diciendo que uno, cuando no conoce las plantas, en general toma decisiones y en el fondo opina generalidades que tienen muy poco que ver con ellas mismas. Voy a partir con un ejemplo local, ¿no es cierto? Las copiapoas. Uno dice, no, la copiapoa cinerea, la copiapoa hazeltoniana, la copiapoa longitamina, y resulta que la planta tipo, la que fue descrita, la que tiene las características que uno dice así debería ser, es una localidad, ¿no es cierto?, que están presentes en tal lado, y resulta que 2 kilómetros para allá, 6 kilómetros para allá, medio kilómetro para acá,
tú la vas a ver y la planta es distinta. ¿Por qué? Porque, bueno, la naturaleza es así, no es todo, ¿no es cierto?, un programa y son todas iguales, sino que hay variaciones por la exposición, por cómo creció, por cómo se adaptó al terreno, etcétera, que de repente uno no toma en cuenta. Dicho esto, es que los Astrophytum, ¿no es cierto?, y los Ariocarpus son plantas que están en México, que son un lugar muy vasto en términos de especies y también de variedades de clima y de hábitat. Entonces, formas que a lo mejor estaban presentes en la naturaleza son las que se fueron seleccionando y son justamente las que fueron quedando como características estrella en algunos cultivares, que son los que vamos a hablar ahora en un ratito. Estos cultivares, ¿no es cierto?, han sido trabajo de mucha gente que sean hoy en día lo que son, principalmente asiáticos, que son la historia, hay mucha historia en internet que uno puede leer, muchas de ellas te van a llevar a los años 80, a los años 60 en Japón, de gente que compró plantas de Astrophytum, principalmente, por ejemplo, de Asterias se habla mucho, Asterias que los japoneses, para referirse a él, hablan de kabuto, ¿no es cierto?, una palabra japonesa que es kabuto, no sé realmente qué significa, pero entiendo que es como una coraza, algún tipo de, como caparazón, y el kabuto que ellos ven, empiezan a cruzarlo, ¿no es cierto?, a jugar con la genética. Uno sabe que siembra 100 semillas y no son todas las 100 iguales, y en esta selección se generó lo que fue el primer, quizá uno de los cultivares más propagados, que es el super kabuto, ¿no es cierto?, un cultivar de Asterias que era con muchas marcas. Lo vamos a ver en foto para la gente que pueda verlo, pero yo creo que dame tú la partida con lo que podemos mostrar, para ir hablando y describiendo, sobre todo para la gente que nos va a escuchar. Ya, mira, vamos a ver, ahora vamos a compartir pantalla. Con Víctor hablamos ayer, me mandó una selección de plantas de cultivo de él, le dimos un orden y vamos a empezar a verla uno por uno acá en la pantalla. Ya, él nos va a hablar, vamos a partir siempre desde la planta tipo, o sea, como la que se pone del hábitat, pero en cultivo, cómo se ve en cultivo, la planta original se podría decir. Y en base a eso vamos a ir a ver las distintas variaciones de estos cultivares seleccionados, como dice Víctor. Voy a compartir ahora la pantalla, Víctor. Vamos a compartir. Bueno, acá tenemos la pantalla. En la pantalla estamos mostrando una selección de plantas del cultivo de Víctor, y hay unas referencias que bajamos de internet de algunas cosas, pero todas son de él. Y vamos a hablar. Vamos a partir por la planta, se podría decir, más común, que es esta, dentro de los Astrophytum. Claro, mira, dentro de lo que yo mencioné, ¿no es cierto? Hablábamos de las plantas tipo, que para ilustrarlo un poquito más, cuando uno describe una planta, como lo mencionó Juan Pablo en el capítulo 1, ¿no es cierto?, describe la planta que está en la localidad, y resulta que eso puede estar en la naturaleza presente en distintos lados, incluso con algunas con extensiones geográficas bien amplias, de varios kilómetros en algunos casos, al menos en Chile. El tema del Astrophytum myriostigma que podemos ver en la foto es una planta, ¿no es cierto?, que tiene 5 costillas en su forma más normal. Sabemos que hay otras formas con menos costillas, cultivares ya en el caso de Trichostatum que tienen 3, incluso hay una así ya rara de 2 costillas, claro, que cuestan bastante de obtenerlas por cultivo. En el fondo es sembrar muchas y obtener muy pocas, y ojalá que esas vivan y lograr, ¿no es cierto?, genéticamente estabilizar la línea ahí en generaciones para adelante. De eso se trata esto. Que se mantenga, porque a veces le sale la costilla después. Por supuesto. Por eso el trabajo genético, que es algo que a mí me fascina, que algo que me he metido el último tiempo, los últimos años de lleno a trabajar, es de tomar características de una y otra planta y ojalá replicarlas en las generaciones que vienen. Por lo mismo, ¿no es cierto?, parte todo este tema de los cultivares hace tantos años y siguen saliendo cultivares nuevos. Hay gente que lleva un trabajo de años, ¿no es cierto?, logrando, no sé, pues, en que tal planta que era de una forma sea siempre variegada. Lo logran, ¿no es cierto?, por medio de un trabajo bien arduo que muchas veces no es bien valorado. O sea, uno ve el cultivador y aplaude, ¡oh, qué bonito que la tiene! Pero no ve detrás todo lo que siguió, ¿no es cierto?, de trabajo para conseguir una planta con esas características.
Yo creo que podemos avanzar ahí, ya se ha descrito, ¿no es cierto?, el miriostigma con 5 costillas. Normalmente esta planta, el nombre común es como el gorro al obispo, que es una cuestión que ocupaban esta gente de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pero es una planta que, ya lo habíamos dicho, es muy llamativa a la vista. Cuando uno habla de cactus, ¿no es cierto?, se imagina algo verde de inmediato, y el miriostigma tipo tiene una piel, ¿no es cierto?, cubierta por unos puntitos blancos o grises. Aquí ya, por ejemplo, hemos visto y podemos ver una planta que es nudum o desnuda, que es un miriostigma tal cual, pero que tiene la particularidad que su piel está libre de estas pelotitas blancas, ¿no es cierto? Y solo las tiene, este caso en particular, este individuo en particular, las tiene muy marcadas en la areola. Este también es una planta de hábitat, o sea, que la encontrarán en el hábitat así. Sí, yo sé que hay plantas nudum en hábitat, pero ya cuando han sido pasadas por líneas de trabajo genético, como te digo, estas plantas todas son de genética no original, ninguna de las mías al menos, o pocas de las mías vienen de México. La mayoría vienen de trabajo de cultivares de Europa y de Asia. Entonces, por ejemplo, esta en particular, no sé si tú la verías tal cual en hábitat, porque además de ser nudum, como te decía, tiene muy marcada algo que se ve como un cultivar de asterias o oivo, en que se marca, ¿no es cierto?, mucho la areola. Este también es podría decir, nudum oivo, pero la verdad se nota ya una primera variación, ¿no es cierto?, de lo que es la planta tipo. No sé si puedes mostrar otra. Sí, me voy a tener ahí porque eso es importante. Van a ir apareciendo nuevos nombres. Ya vamos a ir retrocediendo un poco. Vimos primero la primera planta, que es Astrophytum myrostigma, ya que se supone que más o menos es como lo que uno ve en hábitat. Yo he visto fotos en hábitat de este nudum también. Voy a hacer un pequeño alcance, solo. Para aclarar a la gente, un pequeño alcance, para aclarar a la gente, nosotros estamos hablando de una nomenclatura, ¿no es cierto?, en que estamos mencionando género y especie. Y claro, además vamos a ir agregando, ya sea cultivares, formas, que en el fondo el lenguaje para algunos quizás muy técnico, pero es la manera para que se entienda. O sea, género Astrophytum, especie en este caso miriostigma, y la forma es nudum, o forma desnuda, ¿no es cierto? Porque lo que explicaba de la piel. Ahora sí. Sigamos. Aquí nos encontramos con lo que hablabas hace un rato, vos. Háblanos de esto. Esto es un miriostigma. Mira, qué buena la foto. Por suerte salió así. Sí, se puede ver, además del que atrás, está en primer plano, atrás se ve un miriostigma igual quadricostatum, y ahí se puede apreciar en ambas, ¿no es cierto?, la diferencia en la piel. Un miriostigma tipo y quadricostatum con su piel bien marcada blanca, y por otra parte uno nudum atrás, que es lo mismo en forma, muy parecido, y posee una piel totalmente verde. También con ahí un pequeño gesto blanco en la areola, como se puede ver, pero no tan marcado ni como en el del primer plano, ni como en el anterior, que era harto más pronunciado, ¿no es cierto?, que era el nudum de 5 costillas. Bueno, podemos hablar que este tipo de plantas que son como en base a los originales de hábitat, no necesariamente la semilla hecha de hábitat, pero muy parecido a lo que uno encuentra en el hábitat, este tipo de, no sé si de formación o de forma de planta, igual se pueden encontrar en el hábitat. O sea, si la mayoría de las plantas tiene 5 costillas, puede que por ahí alguien encontró una de 4, le sacó semillas, se llevó la planta, la empezó a cruzar y pudo mantener este tipo de características en la planta. Más, porque sabemos que hay, yo creo que no puse ninguna foto con miriostigmas con más costillas. Sabemos que la descripción de miriostigma es con 5 costillas, pero hay de 6, hay de 7, hay de 8, no sé si habrá de más, pero por lo menos yo tengo miriostigma de 8. Entonces ahí tiene que ver con un tema de que la variabilidad genética es mucha, y más si por ejemplo una semilla que es de hábitat, el bichito es el que hace la pega, entonces uno no sabe que se polinizó con este, se polinizó con este otro, como es el caso del cultivo que yo realizo. Hacemos. Aquí ya tenemos otra cosa ya totalmente distinta, partiendo de la base de las plantas anteriores. Cuéntanos de esto. Bueno, este es un injerto. Cabe destacar que esta planta la hiciste tú de semilla. ¿Yo? Las plantas. Sí, este es el Kiko Extreme. Ah, ya. Sí, una planta que cuando tú te fuiste a vivir al sur sufrió mucho,
y llegó igual en bien malas condiciones, pero viva todavía. Yo la reinjerté porque venía en Peresquiopsis, me acuerdo, y ya lleva un par de años en Harrisia Husberti, que es el pie, uno de los pies que más me gusta usar, y la verdad es que ya ha dado una descendencia más o menos importante, ya por lo menos lo he logrado cruzar con otros kikos, y espero en esta época poder sembrar su descendencia. Ahora, para hablar un poquito de lo que es el cultivar kiko, obviamente los que lo estén viendo lo pueden distinguir muy fácilmente, pero para describirlo, es una planta de Astrophytum. Esta en particular también tiene 5 costillas, pero en el vértice de la costilla tiene vamos a llamarlo una quilla, podría decir un tipo cresta o nariz, que se va desarrollando desde el ápice hacia la base. Al principio muchas de estas plantas, cuando uno las hace de semilla, que es mi experiencia, no marcan la característica del principio. No digo que no todas, muchas sí la marcan desde el principio, pero de repente uno tiene una desazón porque ve que algunas del semillero no tienen esta quilla marcada, ¿no es cierto? Pero es algo que, si la genética está presente, debería manifestarse una vez que la planta sea adulta. Muchas veces eso nos pasa, ¿no es cierto?, de la falta de paciencia para ver el resultado real de una planta cultivada. A esta planta, por lo menos, yo no sé cuántos años tendrá de vida, porque me imagino que llegó a mí con 1 año o 2 años de vida, más los años que han pasado desde que llegó. Entonces yo estoy calculando unos 5 o 6 años, no creo que más. Y considerar que es una planta que sufrió mucho, entonces uno la ve de este tamaño y a lo mejor podría ser más grande, estar más bonita, pero también su historia personal como planta, ¿no es cierto?, estuvo al punto de la muerte en algún momento, y eso la lleva, ¿no es cierto?, a tener el tamaño de una planta que a lo mejor uno diría, oh, no demuestra su edad, pero eso es algo que cuando uno cultiva lo ve, porque es una variabilidad que se da en todo lo que es astrofito. Y yo creo que en todo lo que son cultivos de plantas en general. Bueno, yo puedo acotar que para mí es una satisfacción súper grande cuando veo plantas, ni me acordaba de esa planta, cuando veo plantas que hizo uno en cultivos de otras personas, pues me dicen, oye, ¿te acordás de esa planta? Y yo, ¿cuál es esa? Y me la muestran y sí, oye, o sea, es una cosa bonita que dan los cactus también, esta cosa como de compartir el cultivo y ver tus plantas creciendo del otro lado. Vamos a pasar al siguiente. Vale. Y ya como que vamos cada vez más rara la planta, no sé. Háblanos de esta, Víctor. Mira, en las plantas que hemos visto, yo estas son plantas mías por año. Esta planta es importada, es una de regalo de Sandro Mikalev que me hizo de una compra de semillas. Él me dijo, oye, te voy a regalar una plantita. Y yo, pucha, sabes que es súper urgido, porque sabiendo que el problema del SAC, ¿no es cierto?, de que me fueran a pillar y que por culpa de una pequeña planta nos fueran a pasar un lote de semillas, la verdad es que fue igual a regañadientes que lo acepté, pero él me dijo, no, tranquilo, si van a llegar, en el fondo bien optimista. Yo no lo era tanto. Y cruzó la aduana, ¿no es cierto? Y aquí está una planta que habrá llegado de 2 centímetros a mi cultivo, y yo la injerté. Esta planta ahora está con un injerto oculto, que es una técnica que me gusta bastante de cultivo, porque permite que las plantas se vean bastante bien ornamentalmente. A muchos no les gusta el injerto, a mí me da lo mismo, pero siento que ya a cierto tamaño se ven más bonitas en estas condiciones. Este es un cultivar de Astrophytum, ¿no es cierto?, Myriostigma, igual que el anterior, Kiko, con la diferencia que es una planta, que es nudum, ya. Los que pueden verla, por supuesto, y los que ya han ido escuchando, escuchan nudum y un poco entienden la diferencia, que la planta es desnuda versus, por ejemplo, el que ve la foto, se alcanza a ver en el costado izquierdo superior, se ve que hay una planta con la piel normal, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gran como diferencia. Y en particular esta se ve muy, muy bonita, no sé si será la apreciación de todos, pero a mí me gusta mucho. Está estresada con radiación solar. Estas plantas viven bajo malla y plástico, y en esta época se pone así. Durante la época, no siendo collo, ojo, no siendo del cultivar que cambia de color y que se pone amarillo, rojo, con el estrés esta pierde un poco su verde original, que se puede ver al centro, y gana este color, ¿no es cierto?, medio
no sé cómo describirlo, si rosado, rojo, tiene una gama de colores ahí que lo hace bastante llamativo, pero es una de mis plantas más añosas, también una madre muy preciada, que ha dado buena descendencia. Yo las plantas las marco, les pongo un código, un nombre. Entonces este es mi Kiko 2, por lo tanto cuando yo polinizo y lo ocupo como padre, la planta que recibe polen queda con un nombre en la etiqueta con una K2, de manera que yo al cosechar sé que la planta es la planta que estoy cosechando, la madre, con polen de K2. Ese es Kiko que estamos viendo. Mira, ahí podemos detenernos también, nos podemos detener para que nos explique un poco, bueno, hablamos tiempo atrás de la polinización cruzada con Sergio, cuando tú extraes polen de una planta y en otra de la misma familia, de la misma especie o subespecie, porque necesitan ese cruzamiento de polen para poder tener semillas. Háblanos de la diferencia de la cantidad de semillas por los años de la planta. Y lo otro, háblanos respecto del sistema de etiquetas que decís tú. ¿Dónde va esa etiqueta? Ya, mira. En particular, lo que te decís tú de la cantidad, no sé si será un tema netamente de los años. Sí destacar que la primera flor, algo que yo empíricamente he visto, no es en calidad muy buena. Es un órgano genital, ¿no es cierto? Sabemos que la flor es eso, pero que no está muy bien desarrollado las primeras veces. Puede que no salga con estigma, puede que el polen sea no bien desarrollado, ¿no es cierto? Pero en general una planta adulta, por cada fruto debe estar dando unos 100 semillas, o puede ser un poco menos, o puede ser un poco más. Ahora, los Astrophytum, la gracia que tienen es que injertados pueden florecer desde muy chicos. Plantas de 2 a 3 centímetros pueden empezar a florecer, y por un tema de lógica, una planta pequeña va a tener muchas menos semillas que una planta, por ejemplo, como la que está en la foto que estamos viendo. Esta planta conmigo debe tener más o menos 8 años, y de injertada esos mismos 8 años. O sea, si es una planta que tenía 2 años de vida, a lo mejor tendrá 10, porque llegó en sus raíces con un tamaño, como mencionaba, de unos 2 centímetros, que yo creo que pueden ser fácil 2 años. Y no sé, pues una planta de 10 años está generando por lo menos la temporada unas 6 floraciones. Es un tema que dependiendo también del cultivo de las personas, por lo menos a mí me florecen bastante. Hay gente que se queja y dice, oye, no me florecen. Pero también tiene que ver con la cantidad de horas de luz, ¿no es cierto?, que le entregan en su cultivo, el riego que ellas tengan también afectar. Ahora, el tema de la polinización es algo que yo por gusto he ido desarrollando de esta manera, porque hay miles de técnicas, ¿no es cierto? Cuando uno partió y le preguntaba a alguien, oye, ¿qué es polinizar? No, con un pincel tú le pasáis por ahí, por allá, y como que por un arte de magia en el fondo ocurre. Y resulta que no es tan así. O sea, yo por lo menos en particular ocupo pinzas para sacar el polen, ¿no es cierto?, de una flor y depositarlo directamente en el estigma abierto de la otra. En ese sentido me aseguro, ¿no es cierto?, que caiga donde tiene que caer el polen, porque con el pincel, si uno lo hace así como, ¿no es cierto?, un poco a la rápida, a veces puedes pasar el pincel y no lograr una polinización efectiva. Yo con este método de la pinza al menos he tenido excelentes resultados y ya bastantes años de trabajo en esto, o sea, por lo menos 5. ¿Y la etiqueta? Cuéntanos, que las coloca en la flor, ¿cómo es eso? La etiqueta es algo que también hay distintas variaciones. Hay gente que pone papel. Yo en particular ocupo las mismas etiquetas que ocupo de identificación, que suelo cortar el plástico de las persianas, ¿no es cierto?, reutilizadas que voy consiguiendo por ahí. Es un dato, ¿no? Y como te mencionaba en un principio, ¿no es cierto?, ocupo códigos. La planta que estamos viendo es Kiko 2 o K2, por lo tanto, si esta va a ser la madre, va a quedar, ¿no es cierto?, la flor original en su planta con el polen externo y el código del polen externo. Y yo, al cosecharlo, voy a decir, ya, esto es Kiko 2 más lo que dice la etiqueta. Por ejemplo, avanza con la foto que viene. Tenemos otro Kiko ahí. Ya, esa es una planta que pertenece a Rodrigo Dacal, un gran amigo también, gran cultivador, sé con los chilenos, y esta es una planta que yo tengo prestada, que la estoy cultivando por un tiempo,
y que justamente con fines reproductivos. Este Kiko es KD. En mi cultivo, Kiko da cal, porque el Kiko, ¿no es cierto? Yo suelo ser muy respetuoso en ese sentido de otorgarle el crédito a la persona que lo cultivó originalmente. Esta planta, si bien es cierto, está en mi cultivo, yo creo que este año se va a ir de vuelta con descendencia donde Rodrigo, por lo tanto la voy a aprovechar lo que más pueda genéticamente. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Si yo saco polen de este KD y lo uso con Kiko 2, que era el anterior, tendría el fruto de la madre de Kiko 2, sería Kiko 2 por KD. Ya, entonces yo inmediatamente, como conozco mis plantas, sé cuáles son los parentales. ¿Y por qué hago esto? Suena como harto trabajo, ¿no es cierto? Pero la verdad mi búsqueda en la genética es poder replicar cruzas que sean efectivas o que generen una rareza particular. Por ejemplo, siguiendo el Kiko 2 por Kiko D, ponle que me salgan todos variegados, porque la genética entre ellos genera Kikos variegados. Obviamente yo voy a generar una manera en que cuando me florezcan ellos dos, cruzarlos de nuevo a ellos, para generar esa genética, ¿no es cierto?, y poder replicarlo. Por ahí va el tema de mi método de polinización, ¿no es cierto?, y por qué yo ocupo etiquetas y por qué marco los frutos. Bien, sigamos la que sigue. A ver, aquí tenemos Kiko también. ¿Qué es esto? Cuéntanos. También, Kiko, esta es la planta que venía con la otra de Sandro, ¿ya? Son Kiko 1 y Kiko 2. Este es Kiko 1, K1. Y también, cuando llegó, era incluso más chica que la anterior, que no la KD, sino la K2. También le apliqué técnica de injerto. Uno puede ver la variabilidad de Kiko, si te puedes devolver al Kiko 2. La quilla que mencionamos en la descripción original era bastante más marcada, pronunciada y más profunda. Si nos devolvemos al K1, que es el que estamos ahora, de partida está cultivado en las mismas condiciones de luz y mantiene su tonalidad verde. Ese es un gran detalle, que las plantas reaccionan distinto al estrés, ¿ya? Esta sigue verde y además su quilla, su marca característica, ¿no es cierto?, de la genética Kiko, es menos pronunciada, es más bien más aplanada, lo que lo hace, por supuesto, igual distinto. Para algunos podrá ser más bonito o menos, pero en general lo hace marcadamente Kiko. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Otro Kiko también. Sí. La verdad es que yo lo que pretendía aquí mostrar es la variabilidad de Kiko. En este Kiko en particular vemos un desarrollo mucho más gordo. Tiene que ver con qué es una planta de 4 costillas. En todas las anteriores los Kikos eran de 5 costillas, las costillas originales. En este caso es de 4 y eso mismo genera que el desarrollo de la planta sea mucho más apretado, como decía, se ve un poco más gordo. Esta planta original de Leonel Pumarino, yo la cultivo hace más o menos unos 5 años que está conmigo y la verdad es que se ha desarrollado bastante, ya es una planta adulta y llegó también bastante pequeña. Podemos avanzar. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí ya viene algo distinto. Podemos ver todavía presente en este y la que viene características de Kiko, pero además, y para hacer un poco el nexo con las otras variedades de cultivares de Myriostigma, vemos que entre medio de la costilla también empieza a sacar unas protuberancias. En este no se nota tanto, está más marcada la parte de Kiko, si bien es cierto, ambas son Yoroi. Adelanta la que viene. Yoroi es una mezcla ya entre las características de Kiko y las características de Fukuryu, que es lo que vamos a hablar luego. Ambas dos tienen vocablos japoneses. Kiko, la verdad, yo no me quiero carrilear y empezar a inventar significados. Sí manejo lo que es Yoroi, que Yoroi es una armadura que ocupaban algunos samuráis, ¿no es cierto? El Yoroi tiene estas protuberancias tanto en la costilla, en la parte vértice de la costilla, tanto ahí como en la parte interna. Por eso hablamos de una variedad distinta, ya no es Kiko, sino que es Yoroi. Y como decía, presenta características de dos variedades de cultivares, tanto de Kiko como Fukuryu. Ahora puedes avanzar. Aquí ya entramos, ¿Me parece? ¿o no?
Claro, aquí pasamos ya. Exacto. Las plantas en hábitat, ¿no es cierto?, descritas de Astrophytum comprenden varias especies. Una de ellas es Ornatum. Seguimos hablando de Astrophytum como género, pero ya pasamos a esta planta de internet, no es mía, pero era para mostrar más o menos cómo se ve una planta Ornatum normal, ¿no es cierto?, con espinas amarillas, con una piel también parecida a la de Astrophytum myriostigma tipo. Ahora pueden mostrar más o menos lo que son los cultivares de Ornatum. Ornatum vendría siendo como un myriostigma con espinas. Sí, una forma de decirlo sí. Cabe destacar que si bien la planta tipo de myriostigma tiene 5 costillas, las de Ornatum suelen tener 8. Si tú puedes ver, este es un cultivar de Ornatum, un cultivar Fucuriu. Tiene harta variabilidad del tema de los cultivares. Este cultivar Fucuriu en particular, tú puedes ver que tiene dentro de la costilla las protuberancias que mencionaba, que son características de Fucuriu. Mantiene la espina, porque hay algunos que son más bien inermis, ya que no tienen una espina desarrollada en la areola, y en particular esta, lo que la hace muy llamativa es que tiene una línea blanca que va por el vértice de la costilla, que se divide, es como casi una doble línea blanca. Es un cultivar hecho de semillas, hecho por mí, de semilla francesa. Este viene de Johann Parent, que es un poco lo que mencionábamos originalmente, de cómo yo accedo a las plantas, ¿no es cierto?, que es importando semillas en el fondo, muchas veces importando con amigos para poder bajar el costo del shipping que habíamos mencionado. Oye, ya te sumáis, sí, ya listo, dividimos el shipping en 2. Entonces eso generó también este cultivo. Son de las plantas más añosas de cultivares hechas por mí. Puedes avanzar si quieres con la siguiente, que también deberían ser formas de Ornatum Fucuriu. Acá tenemos otro. En particular, un cultivar que se diferencia de los Ornatum Fucuriu normal y que recibe el nombre de Hania, también en japonés. Mentiría que Hania significa tal o cual cosa, pero sí la diferencia en particular tiene que ver con la forma de las líneas, ¿no es cierto?, que se pueden ver, que son horizontales, que se van desarrollando en la planta. Y también algo muy particular del Hania es que la espina no solo va en la areola, en la esquina, ¿no es cierto?, de la costilla, sino que también hay una espina que se desarrolla por el centro. Aquí se puede apreciar bastante bien el tema de la espina que va desarrollando en las líneas interiores. Hania yo creo que ornamentalmente una de las plantas más bonitas que yo tengo. Y también es una planta que el último tiempo he logrado que florezca consistentemente y hacer cruces tanto con Ornatum Fucuriu de su mismo tipo, con otras mezclas, con Fucuriu myriostigma, con Kikos myriostigma, incluso creo que logré con Asterias por ahí. Así que son semillas que deberían empezar a propagar en el tiempo próximo. Esperemos a ver qué pasa. Aquí ahí hay otro... ¿También es Hania? Vemos la planta bicéfala, claro, también de la misma genética, de la misma línea. Hay una variabilidad genética siempre, nunca van a haber dos plantas iguales. Yo creo que eso es algo de lo que hay que ser súper claro cuando uno parte, porque de repente la expectativa es mucha en tener algo igual a lo que viste en la foto, pero va a depender mucho en tu capacidad de cultivo, en los medios que tú le des para que las plantas se desarrollen. Por ejemplo, si se puede apreciar ahí en mis fotos, mis maceteros están ya pidiendo cambio hace rato, pero también tiene que ver con el tema de espacio que a lo mejor uno no dispone de todo lo que le gustaría, porque estas plantas, si uno las cambia anualmente de macetero, uno ve un desarrollo mucho más grande también. Entonces son plantas que, si bien es cierto han crecido, podría uno hablar de que se van estancando con los años, manteniéndose en un mismo macetero. En este caso, un Ornatum, ¿no es cierto?, Fucuriu, que es bicéfalo, que la gracia es que las dos que se ven son la misma planta, son genéticamente iguales. Veamos la que sigue. Acá tenemos también Ornatum. Claro, este es un hermano, no clon, ojo, es de la misma línea del anterior.
generado a partir de la misma tanda de semillas, pero es un individuo, un genotipo diferente. Si bien es cierto, el fenotipo es bastante parecido, la forma es bastante parecida, es una opción genética distinta, que espero que florezca este próximo año, porque la verdad es que no todo este al menos es de los Ornatum fucuriu que no me ha florecido. Sigamos con... Aquí ya pasamos a otro mundo, ¿no? No, de hecho, esta es una planta que quería hacer el hincapié particular porque es un Ornatum también, mezclado con Myriostigma. Ya esta es una planta que se llama Ornatum fucuriu hakuyo. Hakuyo vendría siendo línea blanca en japonés, y es la descripción de la línea blanca principal, ¿no es cierto?, que se ve en la costilla, en el vértice de la costilla, pero si uno lo ve bien, además presenta protuberancias de fucuriu. Y esta tiene la característica que yo te mencionaba, que si bien es cierto, tiene de la genética Ornatum, no tiene espinas. Y eso es algo también característico de esta planta, de este ejemplar en particular. Entonces, ¿Sería Nudum? En particular esta planta no. No, cuando yo la siembro, ya yo soy muy respetuoso también de lo que dice la semilla. Si la semilla dice Atrophytum asterias, por decirte algo, es Atrophytum asterias. Más allá de que a lo mejor la planta me salga variegada, no le voy a poner ni Siki porque sí, porque se me ocurre. Entonces ahí es una salvedad de cómo yo trabajo. En este caso no es una Nudum, sino que es un Ornatum fucuriu hakuyo, línea blanca. Aquí ya pasamos a otro mundo. Dentro de las variaciones que hemos mismo género, Astrophytum todavía, ¿no es cierto?, que parece estrella, Astrophytum, pero ya es en este caso una especie distinta que es Asterias. Esta es más o menos una planta tipo de Asteria, así lucen los Asterias normalmente. Son plantas que tienen también 8 costillas, pero eso puede variar en los cultivos, y tienen la piel marcada. Son características verdes, ¿no es cierto?, esta forma más redonda, pero tienen estas marcas, ¿ya? Estas marcas blancas pequeñas en la piel y en la areola una pequeña, ¿no es cierto?, lanosidad. Sin embargo, esto da pie a muchos cultivares, que son los que vamos a ver un poco, ¿no es cierto?, más adelante. No sé si ya puedes pasar a mostrar las diferencias, que son bastantes. Aquí ya tenemos otro tipo de asteria. Ya, este y el que viene son dos plantas hermanas, ya no clones entre sí, sino que genéticamente de la misma tanda de semillas también, que son importadas de Tailandia, que son V-Type. Ya es un tipo de supercabuto que tiene marcada, ¿no es cierto?, en la areola una pequeña V o V corta. Se ve un hijito que lo tiene muy marcado, y es una planta que le ha costado un poco desarrollarse, pero se alcanza a ver en la parte apical, ¿no es cierto?, las letras V que están creciendo. La hermana tiene una característica que es la que viene, aún mejor, ¿no es cierto?, que es Snow. Cuando hablamos de una planta Snow, hablamos de una planta que está completamente cubierta por lanosidad blanca, como se puede ver, y además esta es una V que no se alcanza a marcar porque la verdad es que la lanosidad la cubre completa, pero cuando era pequeña, y de hecho en la base de la circunferencia se alcanzan a ver partes más antiguas del desarrollo de la planta, no era tan notorio la parte blanca y sí se marcaba mucho más la V. Pero estas dos son plantas que a mí me ha costado mantener en su forma, son de genética muy, muy lenta, particularmente lenta las dos para otros tipos de asterias, y son las que espero que me den semillas bastante cotizables en el sentido de las plantas que pueden generar, porque la verdad obtener plantas completamente blancas de asteria no es algo muy, muy fácil. Sigamos, a ver. Acá tenemos Snow también. Sí. Esa también es una planta de supercabuto tipo V o V-Type, que también sufre o goza, ¿no es cierto?, de esta lanosidad extra, lo que lo transforma en una planta Asteria Snow. Ahora, destacar que los nombres en inglés de las formas y cultivares son muchas veces formas occidentales que los japoneses le llaman de manera distinta. Entonces ahí también hay una escuela de pensamiento
europea, una quizá americana, otra asiática. Hay que ver, yo al menos soy bastante ecléctico en tomar de todos lados, porque también mis semillas provienen de varios lados, pero muchos son súper puristas y estrictos en el sentido de no, esta no es así. En el fondo yo creo que tiene que ver con lo que uno ha cultivado. Mucha gente no presta mayor atención a las diferencias entre cultivares, pero la verdad es que si uno se pone a hilar fino y se refiere un poco quizá a la literatura que hay diferencias bien marcadas. Incluso dentro de un cultivar uno ve varias líneas genéticas que se diferencian entre sí. Como decíamos, es uno de los B-type que va desarrollando mayor velocidad y ya se puede hablar de snow, que viene siendo nieve, ¿no es cierto? Ya, seguimos con la siguiente foto. Aquí tenemos otra característica dentro de los Asteria, que tú la nombraste hace un rato. Esta es una planta. Sí. Bueno, dentro de lo que se ya mencionó, está la característica oivo, que es la lanosidad excesiva, ¿no es cierto?, en la areola, pero además esta planta presenta la característica que una de las quizás más nuevas en términos de las formas de Asteria, que son las star shape, que es esta forma pronunciada, ¿no es cierto?, de una hendidura en la areola, lo que lo va formando casi como literalmente una estrella, en este caso de 8 puntas, pero ¿no es cierto?, que es distinta de la redondez normal de una asterias. Esta hendidura lo hace tener una forma mucho más pronunciada y por supuesto, visualmente es muy distinto lo que uno aprecia. La característica de entonces sería una planta de Astrophytum, para nombrarla completo, Astrophytum asterias, oivo star shape. Cultivar oivo, que es esta lanosidad extra, ¿no es cierto?, de la areola, y además forma star shape, que sería forma de estrella, literalmente. Muy linda planta, oye. Y destacar que esta planta es de Leonel, originalmente. Original de Leonel Pumarino. Él tenemos que hablar también con esa persona, lo voy a llamar yo para que no haga un programa, porque ahí sí también claro, hay mucho. Bueno, él es un viverista, destacar que yo soy un simple mortal en ese sentido, entonces es mucho más extensivo y tiene la cantidad de viaje en el cuerpo que ya me lo desearía tener yo, por supuesto. Así que Leo, gran persona y además gran amigo. De hecho, fue un regalo. No es una transacción monetaria lo que me lleva a tener esta planta, así que más valioso aún. Podemos seguir. Acá tenemos esta serie Asterias también. Sí, esta es una planta ya que es de semilla lograda por mí. Yo la siembro, viene originalmente de Malta, de Sandro Mikalev. La etiqueta de la semilla es de muscle, o muscle, como algunos le dicen, o muscular. Recuerdo esa semilla. De hecho, esta me parece que tú la injertas. Yo me acuerdo de haberla germinado y es posible que sea injertado originalmente en Peresquiopsis por ti. Ya está en Jarricia, fue injertado por mí ahí. Pero es una planta que también ha sido muy prolífera para mí. Yo he logrado propagarla y varias personas de los amigos cultivadores y coleccionistas que tengo la tienen por ahí en sus cultivos también. A mí ya en lo personal me ha dado semillas. Yo la tengo con el código AMU, por A muscle o muscle, y es una planta muy preciada para mí, como te digo, desde mis primeros asterias de semilla, que no eran supercabutos, sino que eran más bien cultivares de forma. Uno puede apreciar en la costilla, ¿no es cierto?, con una protuberancia particular, una lanosidad distinta a la presente en los otros asterias, y la característica que es de Kiko, ¿no es cierto?, que es un doblez o una hendidura en la costilla de la planta. Y bueno, en particular además tiene una flor que es bien llamativa, que tiene una flor tipo pétalo o feather type, como le dicen algunos, que les gusta, ¿no es cierto? El nombre está en inglés porque viene de un tema internacional. Muchos, no sé, pues cultivadores tailandeses no le ponen el nombre en tailandés, sino que ocupan el nombre inglés nomás para
para que en el fondo sea algo comercializable, porque si le ponen puros nombres en Thai, muchas veces la gente se va a referir igual a ellos de otra manera. Eso te puedo mencionar acerca de este muscle o muscle. Acá ya cambiamos de color, se podría decir. Cuéntanos de esta planta. Una asteria es variegado, clorótico, o como el nombre del cultivar cuando ya es una planta con la genética estabilizada, Nisiki. ¿Por qué puse esta foto? Porque es una asteria que es totalmente amarillo, es una planta que he clonado también en el pasado. De hecho, originalmente tú me la pasaste a mí, yo la cloné, la pasé aquí, que otro gran amigo cultivador, que al que no le gustaban los injertos, pero ahora ya se muere por injertar. Y es una planta que ha pasado por muchas manos, se ha muerto y ha revivido de las cenizas justamente por eso, por el tema de la propagación. Porque a lo mejor tú ya no tienes esta genética con vida, pero todavía está acá. Yo que Guille tiene el suyo, que yo se lo logré rescatar de la muerte también. Entonces son plantas que van quedando con una cierta historia. En este caso, la de sobrevivir, ¿no es cierto? Las plantas que carecen de clorofila, como esta en particular, son plantas más delicadas aún, y la verdad es que con el cultivo apropiado pueden crecer mucho y mantenerse, pero cuando uno no le da las condiciones apropiadas, ya sea de cuidarla de cierta radiación, por decir algo, o de ataques de plagas comunes como es la arañita roja en plantas así, rápidamente se pueden perder y tienen un valor ornamental súper alto, entonces te duele. Obviamente compradas son caras, entonces te puede doler el bolsillo, o si no quieres verlo por ese lado, te puede doler la parte visual de lo que pierdes al dejar de tener vida una de estas plantas. Yo en Isikis tengo varios, pero no encontré ninguna foto. Además que uno de los más bonitos que tengo está reviviendo porque sufrió un ataque y perdió la raíz. Y ahí está un poco medio morir saltando, pero está vivo, así que no lo quise fotografiar y quise agregar este para poder mencionar la variedad, ¿no es cierto?, Nisiki, que es una variedad de asterias que básicamente presenta colores amarillos o de otro color, ¿no es cierto?, no verdes, y muchos de ellos también tienen la característica de ser akabana, que es la palabra japonesa para flor roja. También es algo que se ha logrado estabilizar en plantas que naturalmente florecen de color amarillo, pero hoy en día está muy lograda y muy establecida la genética akabana o flor roja, ¿no es cierto?, que es de verdad espectacular. O sea, tú obviamente has visto plantas con flor roja y cuando uno está acostumbrado a ver un astrophytum de flor amarilla y lo ve con estas variaciones, es realmente una sensación media indescriptible. No sé cómo lo verías tú. Como dijo el profesor Rosa, un lujo diría, así, ver esas plantas. A luxury. Así es. Bueno, vamos de esta planta y de lo que habló Víctor, vamos a compartir un tips, un consejo. Es muy importante la gente que está cultivando plantas, porque siempre como que cuando están las plantas uno quiere tenerlas y se pone un poco egoísta, se podría decir, pero con los años nosotros aprendimos que lo mejor que podíamos hacer era compartir plantas con amigos cercanos de su cultivo para poder respaldar esas genéticas, porque de repente a ti se te muere la planta, pero la tenés respaldada en otro lado y con el tiempo te pueden devolver la planta. Así que ese es un buen consejo para los que están iniciándose en el cultivo, de que respalden sus plantas con sus amigos más cercanos, obviamente que tengan buena mano para el cultivo. Pasemos a la siguiente, a ver. Aquí tenemos oigo también, ¿no? Claro, con la diferencia, ¿no es cierto?, que podemos ver 6 costillas cuando hablamos en asteria, una normalidad en las 8. Esto también hace que las formas varíen, tal como pasa con Myriostigma, al tener 5 y al tener 4 se generan visualmente formas distintas. Este que tiene 6 se logra también una cierta redondez, una circunferencia, pero con lo achatado, ¿no es cierto?, de las 6 costillas. Y por supuesto, oivo. Es una planta asterias, Astrophytum asterias nudum, porque tiene piel desnuda, oivo. Esa sería como la nomenclatura correcta a usar. Aquí tenemos otro. Ese ya es un oivo más normal, se pueden ver la cantidad de costillas, ¿no es cierto?,
habituales, que son las 8, más las 8 corridas de la areola muy lanuda, que es la característica que yo mencionaba, oibo, que el japonés, ¿no es cierto?, al menos mi experiencia que viene de allá, no, si bien es cierto, no japonesa, tailandesa sí, la menciona como una lanosidad extra en la areola. Y esta planta en particular se puede ver que tiene una lanosidad bastante desarrollada. Es una de mis oibos favoritas, de hecho, en mi cultivo. Aquí tenemos el Star Shape de hace un rato, ¿no? Pero es otro. Esta es una planta de origen hecho de semilla por mí, pero la semilla fue importada por otro amigo de nosotros, Carlos Alonso, un amigo de Hidalgo, ¿no es cierto?, de la región de Conce. Y esta semilla él me la hizo llegar, no me acuerdo cómo, por un intercambio, porque nosotros hemos sido bien fluidos en ese sentido de plantas y semillas con otras personas. Y es una de las pocas que está en su raíz propia y ha empezado también a desarrollar esta forma particular del Star Shape. ¿Qué es lo entretenido? Que estas plantas al principio uno no sabe cómo van a ser de adultas. Un semillero de Asteria uno lo mira y muy probablemente no lo pudiera diferenciar de un semillero de Asterias tipo con un semillero de Asterias Miracle o Star Shape, o con un semillero de Asteria de Super Kabuto o con un semillero de Asterias Kiko. Todas estas variedades en el nivel de plántulas, ¿no es cierto?, de plantas de pocos meses de vida, son todas muy homogéneas. Y es con el tiempo que empiezan a desarrollar esta característica. Yo te diría que esta planta debe tener unos 5 o 6 años, y el año pasado recién empezó a mostrar esta hendidura, lo que inmediatamente la transforma en una planta mucho más interesante con lo que el paso de los años. O sea, yo espero que en la medida que crezca se acentúen las características que lo van transformando en Star Shape. Y también es una planta que he logrado, ¿no es cierto?, propagar, y lo bueno es que la ha podido cruzar con otros de la misma característica. Entonces, la genética debería acentuar esa característica en las generaciones posteriores. Así que esperemos que me vaya bien, ¿no es cierto?, con el experimento genético de Star Shape. Acá tenemos otra de la misma. Esta es una planta original de Super Kabuto, no es original Star Shape ni nada, mucho menos. Y de hecho es una planta que tú deberías conocer, que fue bautizada como el prolífero. Es una planta que yo le he ido sacando en la medida de lo posible, pero esta en particular ya a este nivel de tamaño dejó de dar hijos y ha seguido creciendo solita. Así que la quise poner ahí para destacarla. Es una planta muy bella. Se puede ver que en su desarrollo de Super Kabuto tiene muchas marcas, y también lo bueno que permite es que hace el contraste, ¿no es cierto?, con los otros Super Kabutos que mostramos, que no tiene la V, no es V-Type, sino que es una forma de Super Kabuto, aún siendo Super Kabuto, ¿no es cierto?, que no posee ese tipo de marcas. Entonces te habla un poco de la variabilidad genética también dentro de una misma línea de cultivares. Sí, nosotros le pusimos el prolífero porque daba muchos hijos. Por ahí cuando se inició, el que tenía esta planta empezó a compartirla, y claro, daba mucho, entonces era fácil compartir con los amigos, y muchos lo tenemos. Y una muy linda planta. Claro. Bueno, eso ya lo vimos. Y no, esa planta es una planta de internet. Ya... Claro. Este lo vimos de internet, sí. Esta, para explicar un poco, es una planta muy parecida al Astrophytum myriostigma, pero esta es originaria de Coahuila, de uno de los estados de México, ¿no es cierto? Este Astrophytum coahuilense, la diferencia es más notoria en su piel. No sé si tú la puedes agrandar un poquito, yo creo que sí, pero se nota que la piel es bastante más rugosa que la de un myriostigma tipo. Y esas diferencias sutiles en temas de piel, a la hora de llevarlo a cultivar, entendido como una selección genética, ¿no es cierto?, genera plantas distintas, por supuesto. Ahora vamos a avanzar. La que ya se había mostrado es una planta hecha de semilla por mí, importada la semilla de Roman Publica, de Star Astrophytum, es un coahuilense Kiko o coahuilense Jacurán.
que son los nombres que han sido usados para referirse a este tipo de planta, es una planta que también en inglés le han puesto Joker Hat, que es como el gorro de Joker. Como decía, la planta que viene, muestra aquella, es una planta que tiene varias definiciones, básicamente una forma Kiko, un cultivar Kiko de coahuilense, pero también ha sido, como te decía, llamada Hakuran, que sería el nombre japonés original, y además Joker Hat, que es el gorro como de Joker, de Arlequín, ¿no es cierto? Bufón. Que estas protuberancias que, claro, de bufón, que un poco representa eso, pero tiene una particularidad que los otros Kikos no tienen, que es que el tipo de la costilla, ¿no es cierto?, en este caso del tubérculo, podríamos llamar, que se sale de la planta, es mucho más marcado que en los miriostigmas. Hay una forma extrema de Kiko miriostigma que un poco se asemejan a esto, pero esto es particular del Hakuran, que viene siendo la forma coahuilense Kiko. Bueno, acá tenemos entonces este Joker Hat que decís tú, este gorro de bufón, que tiene estas protuberancias más largas, ¿cierto? Que tiene estas protuberancias más largas. Y vamos a hacer el nexo para terminar esta sección de Astrophytum, ¿ya? En este programa dijimos que íbamos a hablar de Astrophytum, de Ariocarpus y de otras plantas raras, pero estaba tan entretenida la conversa, tan específica por cada tipo. Al final es como una clase de clasificación de Astrophytum, que vamos a tener que dejar Ariocarpus y otras plantas raras para otro capítulo, que es mejor porque vamos a tener más capítulos de este programa, ¿ya? De eso se trata en el fondo, de compartir lo que ha sido generado como conocimiento de experiencia, ¿no? Claro. Y en la planta que sigue, que es para terminar todo este ciclo de Astrophytum, que es como el Astrophytum más raro, pero lo más raro es que es de la naturaleza. Claro. Voy a contar yo una experiencia que tuve yo con esta planta, que la vamos a mostrar ahora, que es el Astrophytum digitostigma caput medusae. Cuando apareció esta planta, hace años atrás, causó una locura total, que la hablamos un rato en un capítulo con el Juan Pablo también, por lo raro de la planta. Entonces pasó un comercio y una cosa, una locura con esto, que esto habrá sido, no sé, el 2010 o antes. La cosa es que yo un día... Antes, no sé si 2005, sí, por ahí. Sí, por ahí. Pero cuando llegó como el boom acá en Chile, me acuerdo yo, ya, porque todos querían semillas, todos querían tener la planta. Entonces, cada vez que aparece una especie nueva queda la escoba, así como que todos la quieren tener, empieza la depredación, el comercio ilegal, todo eso. Pasó que esta planta la encontró una persona, un mexicano que se llama Manuel Nevares, ya que un biólogo. Y creo que yo en esos años ya quería hacer no me acuerdo si una revista o un programa respecto de eso, y me contacté con Manuel porque quería hablar de esta planta yo, y le escribí por Facebook, pues, y me respondió, pues nos pusimos a conversar, y le pregunté yo a Manuel cómo había encontrado esta planta, pues. Él me contaba la anécdota porque él trabajaba para el gobierno, no sé si lo hará hasta ahora. Entonces él se encargaba de revisar el impacto ambiental de ciertas cosas que hacía el gobierno. Entonces me decía que en esta localidad donde se encuentra Caput Medusae iban a hacer unos tendidos eléctricos, entonces él tuvo que ir con un equipo de avanzada para ver para medir el impacto ambiental que iba a tener en la zona este proyecto. Él es un cactusero, a él le gusta cultivar plantas como hobby y todo eso, aparte de ser biólogo. Y él me decía, yo siempre cuando salgo a terreno, porque él va a cargo de estos proyectos, yo le digo a todas las personas que trabajen conmigo que si ven cualquier cactus me vengan a avisar inmediatamente para ir a verlo. ¿Ya? Claro. Entonces, fueron a esta parte... exploratorio. Claro, entonces fueron a esta parte muy seca. Entonces de repente alguien vio unas flores amarillas y me dice... Y lo fueron a buscar, le dicen, oiga, don Manuel, aquí encontramos unas flores, pero no parece un cactus, pero son unas flores, venga a verlas. Entonces él va, me dice, y yo me encuentro con esta planta saliendo de la tierra, que son como estos tentáculos saliendo de la tierra. Claro. Le veo una flor amarilla de un Astrophytum. Y me decía, yo me agarré la cabeza y dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Así, ¿qué cosa es? Lo primero que se me vino a la cabeza me dijo...
es que una Leustenbergia principis, que es una planta que también tiene, no de esta forma los tubérculos, pero tiene esta cosa así, pero tiene espinas. Claro. Entonces dijo, yo encontré una Leustenbergia principi nudum, lo que hablaba es un rato, así sin espinas. Y quedé impactado, me dijo, porque claro, la Leustenbergia tiene una flor muy parecida a la del Astrophytum, y él pensó que había encontrado eso. Así que pidió todos los permisos para poder extraer plantas y llevarlas a estudios, que los estudios después llevaron a cabo y a la conclusión de que esta planta era un Astrophytum y que no tiene nada que ver con las plantas que vimos como serían en hábitat hace un rato aquí en la clase que nos está dando Víctor, porque son estas plantas redondas, globulares, con costillas, pero acá nos encontramos con una especie de pulpo, ¿cierto? Que tiene tentáculos, pero cuando uno las ve florecidas, tienen una flor de Astrophytum. Entonces, el mismo género, claro. Claro, coméntanos sobre el cultivo de esta planta, ¿cómo te ha ido a ti con esto? Bueno, en particular es una planta que, como tú describías, tiene unos tentáculos y nace en una papa, por así decirlo, un tubérculo que está en el suelo con la raíz, del cual van brotando distintas ramas, ¿no es cierto? Tubérculos o tentáculos, no sé cuál será la palabra de elección del oyente. Sin embargo, hay que decir que yo no la he cultivado principalmente en sus raíces, sino que cultiva siempre mediante el injerto. Y en particular, de las 4 plantas que se pueden ver en la foto, la más grande, una planta que sobrevive de mi primer cultivo de Caput Medusae, de Astrophytum, que es una semilla mexicana que me mandó en sus años el chamán, o Chris, un amigo mexicano. Es una semilla original de Hábitat, pero la gracia es que la otra que sobrevive, que yo sé que está con vida, la tiene Leonel Pumarino, y ahí yo quería contar esa anécdota de cómo fue el cultivo de esta planta para mí. Yo la semilla que injerté, la injerté como todo lo que hacía en el fondo, sin mayor respeto porque el digitostigma, sino que era una de las que estaba cultivando y la injerté. Y cuando conocí a Leonel, comentamos al respecto, uy, sí, no, yo las tengo injertadas, uy, yo tengo unas, pero no me atrevo a injertarlas. Y yo, siempre muy humilde, le dije, pues yo te enseño. Y me dijo, ya, pues, si tú te atrevías a injertarlas, bueno, ya. Cosa que, estando en su casa, pescamos unos pies de injerto y no sé si 4 o 5 plántulas que él tenía. Yo las injertaba en esa época en 45 grados, pensando si es el tubérculo saliendo de la tierra, lo cortaba de esa manera para injertarlo así. Y de esos injertos, Leonel hace no muchos años me mostró uno de los sobrevivientes cristata hoy en día. Así que ahí ha sacado buena descendencia. Yo me imagino que las de él florecen mucho más que las mías. Por lo tanto, una planta que ahora en cultivo en Chile ya está un poco más masificada. Además que la gente lo que hace es clonarla por medio de cortes de los tubérculos. Tú sabes que tú mismo en algún momento, me imagino, lo experimentaste, ¿no es cierto?, que es cortar un tubérculo y generar en base al brote de la areola una planta nueva. Sí, en particular... Para los que tienen esta planta, pierde los tubérculos también. Sí. Y de ahí uno puede ir sacando, desde mi experiencia, yo injerté tubérculos, nunca me salió una planta. Por lo que he leído y he visto en otros cultivos de otros amigos en otros países, se demora harto dependiendo del pie, pero se da. Yo lo que puedo decir de esta planta, que yo la injertaba en Peresquiopsis y iba muy rápido en Peresquiopsis, pero siempre se me morían las plantas de Peresquiopsis, y al final yo la empecé a injertar en un Selenicereus que tenía, y ahí andaban bien y se mantenían muy bien, como dato para la gente que tiene esta planta y las quiera propagar. No sé en tu caso, ¿en qué las tenías? En la foto, en la original que está abajo, está con la más grande, estaba en mirtillo, y ahora está en una variación de raíz de mirtillo y raíz propia. Las otras 3 que se ven más pequeñas están injertadas tanto en Selenicereus como en Peresquiopsis. Y en general yo he tenido la oportunidad de ver esta planta injertada en Ferocactus con harto éxito. Sí, con la clonación por tubérculo, yo creo que la fuerza que le imprime ahí el Ferocactus al injerto es bastante y hace que muy rápido broten las areolas. He escuchado incluso de 4 semanas para brotar, lo que me parece muy, muy rápido, o sea, considerando que
tú lo intentaste y no te brotaron, yo en algún momento lo intenté y esas plantas se fueron con algún amigo, no me acuerdo quién en este momento, y brotó, pero al mucho tiempo. Entonces, saber que hay gente que la brotan muy rápido tiene que ver también con las condiciones de cultivo que le otorgan. Una, el pie, y dos, seguramente algún tipo de alimentación, abono que permite, ¿no es cierto?, que explote este crecimiento y brote desde una areola una planta nueva. Sí, pues, y del pie, pues, van cambiando según los pies. Pues. Yo lo que he visto que en el ferocacto, en el glaucesen, como el primordial como para injertar cosas. Aunque he visto en Herrera y en un montón de cosas, pero creo que es el que tiene mejor, donde se desarrolla mejor, creo yo. Mira, con esto estamos terminando esta clase magistral que nos dio Víctor respecto de Astrophyton. Yo creo que el Víctor, a pesar de que mucho hemos cultivado Astrophyton, es como una eminencia acá. Bueno, habláis de Leonel, que también es otra eminencia en Astrophyton, pero de los que se han dedicado a estudiar y a observar, aquí mucho estudio tiene que ver con la praxis, con la observación, y creo que Víctor es uno de los que la tiene súper clara. Entonces este material igual es como bien educativo, encuentro yo, para la gente que se está metiendo en el mundo de los Astrophyton. Voy a sacar la pantalla para que nos quedemos. Bueno, destacar que hoy en día, a diferencia de cuando nosotros partimos en todo este mundo, los cultivares, los híbridos en general, no existía literatura al respecto. O sea, libros de cactus han habido y van a haber siempre, pero en esa época al menos lo que era híbrido y cultivar no estaba documentado. Hoy en día existen varios libros, dentro de ellos uno de Roman Pavlika, que se está transformando rápidamente en la Biblia de los cultivares híbridos de Astrophyton, porque presenta no solo la posibilidad de ver la foto, sino de una clasificación muy purista de la escuela japonesa, con los nombres originales de los cultivares. Entonces de repente ahí hay una herramienta que tú me decías, claro, una clase, pero es lo que yo te puedo hablar de mi cultivo personal. Entonces yo creo que si alguien quiere hilar más profundo, está ese material, que es el libro de Roman Pavlika, que ya tiene más de una publicación. Hay como 3 tomos. Y lo entretenido es que acá en Chile a mí me consta que hay gente que lo tiene. Y viene con semillas. Claro, hay una de las opciones de compra está con semilla. Entonces yo sé que, por ejemplo, hay por lo menos 2 o 3 personas que lo poseen, y que sería súper bueno que esa información, ya que es algo que habló Pescado en el primer capítulo, del altruismo, ¿no es cierto?, de ojalá que todos sepan, no de guardarse el conocimiento para uno, ojalá poder publicarla o replicarla para que más gente pueda aprender. Si a la larga la rareza y la exclusividad que buscan los coleccionistas se da en una medida en que haya cultivo, y si solamente hay una persona cultivando, muy probablemente se va a estancar esa variabilidad genética. Si hay mayor cantidad de cultivadores, mayor rareza debería haber también. Entonces, como chilenos, como medio de cultivo de cactus, que es el medio local, yo creo que bienvenido sea que toda la gente que se está sumando a este mundo de lo que es el cultivo de Astrophyton raro en particular. Sí, miren, aquí voy a colocar, vean acá abajo, de lo que estamos hablando, la página de Roman, para que vean un poco si quieren comprar semillas, libros. Ya lo vamos a colocar ahí en la edición para que lo puedan ver. Bueno, Víctor, ya vamos como cerrando. La idea era hacer un programa de varias cosas, pero como la conversa está tan buena, se alarga y ya llevamos harto rato hablando, y vamos a dejar con un próximo capítulo que nos hables de otro tipo de especies que te manejáis súper bien. Y la última pregunta que hacemos respecto, y que tiene que ver con la contingencia, es la siguiente. ¿Cómo ayuda este mundo de los cactus, de las plantas, con la situación actual que estamos viviendo, de estar encerrado en la casa, de estar en cuarentena, todo lo que está pasando, desde tu perspectiva? Bueno, yo de partida soy un agradecido de las decisiones que he ido tomando en la vida, que me pilló justo en esta circunstancia la cuarentena, y no, por ejemplo, 10 años atrás hubiera estado con libros y pegado en el computador, en internet, en mi tiempo libre, porque no tenía este hobby o esta afición, ¿no es cierto?, por el cultivo de plantas. Entonces siento que me pille una situación de cuarentena o de no poder salir de mi casa teniendo un jardín,
para mí ha significado no vivir tanto el estrés de la cuarentena misma. Mi estrés tiene que ver más bien con mi carga laboral. Bueno, tú lo mencionaste, yo soy profesor de inglés en un colegio en la comuna que vivo, en Curacaví, y por ese lado el agobio laboral o la carga laboral que uno se enfrenta es mucho más amplia en el teletrabajo. Entonces mi cuarentena me ha entregado ese estrés, y yo he tenido la posibilidad de desligarme de él yéndome al invernadero y estando con mis plantas. O sea, ya sea cultivar, a lo mejor propagar, no puedo hacer mucho en esta época porque estamos en pleno otoño pasando al invierno, pero sí ha sido ese nexo con la tierra, ¿no es cierto?, de relajo, de desconexión de lo que es mi trabajo, que es pantalla, ya sea el celular o el computador todo el día. Y creo que, como te digo, si no hubiera sido yo una persona con planta, estaría mucho más estresado de lo que puedo estarlo ahora con mi trabajo. En particular, ¿qué estoy haciendo yo en esta cuarentena? He aprovechado de ir sembrando, cosa que durante la época de verano no realizo tanto por un tema de tiempo. Literalmente estoy muchas horas en el invernadero propagando y polinizando flores, entonces cosecho frutos que no puedo ir sembrando porque me lleva ya el tiempo y el espacio. Entonces he dedicado mi tiempo a limpiar semillas, ya llevo una siembra y estoy con planes de hacer una segunda y tercera, porque el nivel de semillas que uno va acaparando cuando cultiva harto es harto, y siento que además tengo harto que experimentar en el lado de ver las plantas hechas, porque tengo lo que mencioné en algún momento, los frutos especificados, este por este, pero no he visto en la realidad qué va a significar esa cruz, cuál va a ser la maravilla que la naturaleza en el fondo va a mostrar. Entonces, para cerrar un poco tu pregunta de cómo aportan las plantas en cuarentena, ya sean las plantas que sean, porque tú lo mencionaste también, yo no estoy solamente hoy en día dedicado a los cactus, sino que también muchas suculentas, y incluso hasta helechos me han empezado a llamar la atención en el último tiempo. Lamentablemente uno se aficiona con este mundo de las plantas y es difícil pararlo. Entonces, para graficarlo en una frase, yo creo que las plantas entregan a desconectarse, ayudan a desconectarse, disculpa. En ese sentido, si no tuviera la capacidad de irme a plantar o a repicar alguna planta, ir a cortar maleza, incluso cosas que a uno a veces le toca hacer que no son tan glamorosas del cultivo, como es desmalezar, todo eso te hace disfrutar el día en una manera distinta, en que no es solo pensar en trabajo y en que estamos en una situación de contagio inminente, de que hay familiares enfermos, ¿no es cierto? Cosas que en realidad es que uno va enfrentando. Así que yo, como te decía, agradezco haber en algún momento de mi vida haber manifestado este interés por el cultivarlo y haberlo seguido. Pero creo que es algo que me picó tan fuerte que me va a acompañar por el resto de mis días, al menos. Así que es una fortuna contar con esta posibilidad, y yo creo que todos los que lo viven así, que tienen plantas y están encerrados en sus casas tratando de no contagiarse y no contagiar al resto, también lo agradecen, que es ver el verde de la naturaleza, ¿no es cierto?, en su día a día. Bueno, Víctor, Vito para los primos, Dionisio para los que los conocen por Facebook. Por Facebook, claro. Por Facebook, claro. El Víctor es Dionisio Blumer en Facebook, para los que lo tienen agregado y no saben quién es Víctor. Bueno, él es Víctor. Te agradecemos esta conversa, te agradecemos compartir conocimiento, ya que la idea es que se propague y que todas las personas que pasen por este programa ayuden en eso. Ya, al final esta es la finalidad de este programa, que es propagar un poco el conocimiento y esta afición por las plantas que tenemos todos. Mando un abrazo a la distancia desde acá, desde el sur, a ti, a tu familia animalística, a la Ale, a todos los que están allá, y bueno, paciencia tenemos los cactuseros, así que sí, va a ser un poquito más fácil esta situación mundial que está pasando, y ojalá pase luego y nos podamos volver a encontrar todos bajo este alero que son los cactus. Un abrazo grande, hermano, y que estés bien. Yo te agradezco a ti, Chelo, porque el programa ha sido de verdad semanalmente una
una inyección de temas que pensar y hablar con los amigos cactuceros, y esta vez me tocó a mí, pero con ansia voy a ver a las personas que le toquen los próximos capítulos, así que de verdad gracias a ti, un abrazo y sigue adelante porque es un proyecto muy bonito lo que estás haciendo. Que te vaya bien. Bueno, hermano, que estés bien. Cuídate, chao.